Buenos días. Feliz año nuevo. Yeah. Creo que hay una posibilidad fuerte que no tendremos músicos hoy. Es que Bob tiene neumonía. Y Bob necesita, o Leon necesita Bob para manejarlo aquí. Hablé ayer con Bob, pero no he hablado con Leon para ver si tiene otra manera de llegar aquí. Y por la misa en inglés yo no puedo traerle, entonces pues, es posible que no tiene planes estar con nosotros hoy, pero no me ha comunicado sus planes. Entonces yo creo que voy a empezar y creo que no vamos a tener música hoy. Sería una misa devocional por palabra únicamente. Entonces voy a empezar. Hoy es el segundo domingo de la Navidad. Continuamos nuestro enfoque en la encarnación de Cristo, que significa para nosotros que Dios ha tomado humanidad en su naturaleza divina. Que Dios ha acercado tanto a nosotros para compartir nuestra experiencia y vivir la vida que no podemos nosotros vivir. Continuamos nuestro enfoque y empezamos en página 1 de nuestra misa número 2. Empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino, esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia, deseando oír qué nos quieres decir y creer que nos dices. Amados en el Señor, Dios es santo y celoso y no deja sin castigo al culpable, pero también es clemente, compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la rebelión y el pecado. Acerquémonos pues con corazón sincero y confesamos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. A ti, Dios, elevamos nuestros corazones, diciendo: Santo y misericordioso Padre, confieso que soy por naturaleza pecador y que te he desobedecido en mis pensamientos, palabras y obras. He hecho lo malo y dejado de hacer lo bueno. Por esto merezco tu castigo, tanto en esta vida como por toda la eternidad. Pero confiando en mi Salvador Jesucristo, te suplico, Señor, ten piedad de mí, un pobre pecador. Dios nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia de nosotros y ha dado a su unigénito Hijo para entregar su vida en rescate por todos. Su resurrección de la muerte nos asegura que su sufrimiento y muerte en la cruz sí pagó por los pecados del mundo. Por lo tanto, yo como ministro llamado por Cristo y por su autoridad, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Trino, gracias por nuestra salvación. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Señor, Creador y Redentor nuestro, que nos creaste maravillosamente en la encarnación de tu Hijo, restauraste nuestra naturaleza humana de un modo aún más maravilloso. Concede que permanezcamos vivos en Él, que vino en forma humana, por el mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra primera lectura para hoy viene del libro histórico de 1 Samuel. Van a recordar posiblemente que Samuel, sus libros recuerdan la historia del principio del reino de Israel. Right? Antes Israel había gobernada por jueces regionales, empezando con Saúl, quien ordenó el Señor por Samuel ser primer rey de Israel, pero pronto rechazó
a Saúl y hizo promesa un nuevo rey para Israel, un rey justo, un rey mejor, un rey que busca la voluntad del Señor para su pueblo. Hoy leímos la promesa que Dios ha dado a David. Eso es cerca del medio fin de su tiempo como rey. Dios prometió a David, hasta este punto ha tenido guerras civiles contra Saúl. Había mucha tribulación en la nación. Dios hizo una promesa al rey David que su trono va a permanecer para siempre. Reconocemos que materialmente, hablando en términos de este mundo, el trono del rey David todavía no está. No existe ahora. La verdad es que terminó con la guerra con el imperio babilónico, pero en cierto modo permanece el reino del rey David. Van a notar las promesas aquí tienen cumplimiento en Salomón de cierto modo, pero últimamente se cumplen en Jesucristo, el descendiente del rey David, y su trono, su reino espiritual, el reino de la iglesia en que vivimos. De 1 Samuel capítulo 7. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernarás a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sobresaltados. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en mi honor y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y Él será mi hijo. Así que cuando hago lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. La palabra del Señor. Te la vamos a hacer. La segunda lectura hace referencia a la primera, es del Evangelio de San Lucas capítulo 1. Cantamos muchas de las canciones del Evangelio de Lucas. Hay 5 canciones que encontramos en Lucas: la canción de los ángeles sobre Belén, por ejemplo, gloria a Dios que está en los cielos. Cantamos regularmente. Eso es una canción que no cantamos mucho, que no sabemos tanto, pero es uno de los 5. La canción de Zacarías, su respuesta a entender la promesa de Dios, enviar un Salvador a Israel, y su hijo, Juan el Bautista, su hijo va a ser el mensajero
antes de su llegada. Así dice Zacarías canta esta canción pensando en lo que ha prometido el Señor y haciendo referencia a la promesa a David, de Lucas capítulo 1. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para liberarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que les sirviéremos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros y por nuestra salvación, Él bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y Él resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en un Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creemos en una sola iglesia, santa, apostólica e universal. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo que ha de venir. Amén. No vamos a cantar nuestro himno del día por falta de los músicos. Solamente ahora recordé que probablemente la razón por qué no contestó mis llamadas es que el domingo pasado León había perdido su teléfono. Bob tiene neumonía. Eso es que he anunciado antes. Bob tiene neumonía y tiene órdenes de su doctor quedar en casa. Y León ha perdido su teléfono, ahora recuerdo. Entonces, bueno, hermanos y hermanas en Cristo. Recuerdo una historia hace unos años del pasado, creo que 2013 o algo así, de Las Vegas. Un entrenador de los tigres en un circus, saben que entrenar tigres es trabajo bien peligroso, ¿right? Que tigres, incluso los domesticados, son peligrosos porque siempre quieren ser en cargo, ¿right? Quieren mostrar que tienen el poder, que son los dominantes, que cada tigre tiene el deseo de mostrar su dominación, siempre, incluso los domesticados. Entonces, en una situación de entrenadores y con sus talentos y la demostración de su entrenamiento, incluso es peligroso en ese contexto. Pasó en Las Vegas unos años en el pasado, que la ciudad o parte de la ciudad perdió poder, ¿right? La electricidad desapareció por unos 2 a 5 minutos durante un show, durante la parte del entrenamiento de los tigres.
el entrenador, pasó 2, 3, 4, 5 minutos en medio de tigres por todos lados en la oscuridad. Y si recuerdan algo sobre gatos, especialmente los gatos largos, entiendes que ellos pueden ver en la oscuridad. Nosotros no. Oscuridad, nosotros seres humanos no podemos ver en la oscuridad, pero con muy, muy poca luz. En casi oscuridad completa, los gatos pueden ver. Entonces después, en una entrevista, el entrenador había en una entrevista había preguntado cómo es que pasaste estos minutos sin tragedia y él contestó, bueno, continué como siempre, right? Continué como siempre con mi silla y my whip, right? Y esperé que ellos no notaron que yo no podría ver nada. Pues ellos pueden ver él. Por eso él continué como siempre. Yo creo que nosotros, creyentes que somos en un mundo oscuro, podemos entender bien el sentimiento. Las Escrituras hablan mucho sobre la oscuridad y la luz. Y en el tiempo de la Navidad recordamos que entró la luz al mundo. Jesucristo ha llegado a un mundo de oscuridad para darnos luz. San Juan dice en el principio de su evangelio, la luz ha entrado a la creación y sus enemigos no tenían poder sobre él. Es una analogía útil, es una analogía buena para nosotros para ver o imaginar el propósito de Dios entrar en nuestro mundo. Pero yo creo que también muchas veces en la oscuridad en que vivimos, en la oscuridad del pecado, del diablo, de los enemigos espirituales que tenemos, muchas veces tratamos, incluso nosotros seres humanos, nosotros creyentes en la luz, tratamos vivir sin la luz, continuando con nuestras sillas, nuestros ojos abiertos, esperando que los enemigos no notan que no podemos ver, que somos sin defensa, ¿right? En nuestras familias, por ejemplo, o nuestros matrimonios, entran los pecados que nos causa culpabilidad, vergüenza, que hacen paredes entre individuos. Muchas veces, en vez de hablar de nuestros enemigos, el pecado, el diablo, tratamos de continuar sin reconocer la oscuridad. Decimos, continuamos, pero no hablamos. Cuando Dios dice que debemos predicar el Evangelio, que debemos confesar nuestros pecados y perdonar el pecado humano, muchas veces tratamos de continuar sin reconocer la oscuridad en que vivimos. Pero el peligro es real, ¿no? Incluso aquí en la iglesia entra el pecado en nuestras relaciones así. Un ejemplo, por ejemplo, de vez en cuando tenemos una confirmación y un joven o un adulto hace sus promesas. He estudiado las Escrituras, entiendo nuestra confesión y voy a permanecerme fiel hasta el día de mi muerte.
y en 6 meses no vemos nada más. Ese es el mundo en que vivimos. Es un mundo de pecado, es un mundo de mentiras, es un mundo de miedo y de vergüenza. En la lectura que voy a leer, la segunda lectura, San Pablo nos asegura que este mundo, esta oscuridad en que vivimos, no es la oscuridad de nuestras vidas. No debemos hacernos un hogar, right, en la oscuridad, pues Dios nos ha rescatado de la oscuridad. Dios nos ha movido a un nuevo reino. Dios en nosotros, por creer en Jesucristo, ha hecho un gran cambio que incluye un cambio de nuestro futuro, de nuestro propósito, y es actual también. Podemos aplicar ahora en nuestras vidas el cambio que hizo Dios por el nacimiento de Jesucristo, por la unión que ha efectuado en su encarnación. Posiblemente han notado de vez en cuando, no es tan popular como en el pasado, pero posiblemente ustedes han visto muchas veces en las tiendas, cuando una persona continúa con una tienda o un restaurante, van a poner un señal grande sobre el restaurante, por ejemplo, que dice under new management, right? Tenemos nuevos jefes, nuevos propietarios. ¿Por qué hacen así la gente? Típicamente no hacen si el negocio tenía una reputación muy buena antes. Si cambian los propietarios, no es necesario decirlo. Si típicamente pasa con restaurantes, por ejemplo, cuando había mala comida en el pasado, right? Si había una mala experiencia en el pasado, ahora tienes que decir a todo el mundo, tenían nuevos propietarios, entonces hay un cambio y el cambio va a ser mejor. Right? San Pablo va a decirnos aquí en su libro a los Colosenses que hemos nosotros tenido un cambio. Sí pasó aquí en este mundo, sí pasó en nuestras vidas. La mayoría de los feligreses, la mayoría de los miembros de la iglesia en Colose, ellos podrían recordar el día de su cambio, right? San Pablo no está escribiendo en su carta a los colosenses, no está escribiendo a personas de fe desde el principio, right? Está escribiendo a personas que se han convertido a la fe cristiana y pueden recordar la oscuridad del pasado, y está diciendo que es un milagro lo que ha hecho Dios por Jesucristo en unirse con ellos, y es el milagro que nosotros tenemos también por el bautismo, por nuestra fe, por la Navidad. Dios nos ha santificado por unirle con nosotros. Ha tomado nuestra humanidad a su naturaleza divina. Y si la Navidad significa algo para nosotros, por seguro significa eso, que tú no puedes imaginar que Dios es distante. Tú no puedes imaginar que Dios no entiende. Tú no puedes imaginar que Dios no te ama.
Tú no puedes imaginar que Dios no cuida. Pues Dios ha removido toda pared, todo obstáculo que nuestros pecados ha creado entre nosotros y Él. Ha hecho todo para mostrar su gran amor, para ser más. Dios mismo es más íntimo con cada uno de nosotros que cualquier ser humano puede ser, right? Pues ha hecho todo. Incluso unirnos con Él, el creador de toda la creación y el fundador de un nuevo reino, no de esta creación. Hay una poema famosa en inglés por William Butler Yeats, había una poeta de Irlanda en los años 20 del 1920. Su poema más famosa se llama Things Fall Apart. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer, things fall apart, the center cannot hold. Es una poema apocalíptica que habla del fin de la creación, pues por vivir en los años 1920, él creía que la creación había terminado, right? Van a recordar que él vivía por la seca de Irlanda, the Irish Potato Famine. Él había vivido por la Primera Guerra Mundial, right? Por la Gran Depresión y por la pandemia del 1918, de la influenza que pasó por todo el mundo en este año, en los años siguientes. De cierto modo en que podemos recordar, reconocer y creer en el sentimiento del poema, pero va a decir San Pablo en Colosenses el opuesto. Dice que Jesucristo, que ha entrado en la creación, es el que ha hecho la creación también. Es el que ha creado todo, incluso tú. ¿Okay? Es el que ha planeado tu vida y ha mostrado su amor a ti. Entramos en un año nuevo. En el pasado, nadie imaginó cómo pasará el 2020, 2021, right? Años extraños. Es como los nuevos 20, right? Entramos en 2022. No debes tener miedo, no debes preocuparte por el futuro, pues tú sabes el futuro. Por lo menos tú sabes quién tiene el control del futuro. Y te has visto, tú has visto Dios en el pesebre en Belén. Eso es de Colosenses capítulo 1, perdón. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas,
en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. La palabra del Señor. Te alabamos. Si quieres poner las ofrendas en la entrada de la iglesia, se puede hacer entrando o saliendo. Ahora vamos a tener la oración de la iglesia. No es un chiste. Habían tantas cosas desde la Nochebuena que han pasado. Posiblemente saben Dave Smith. Dave Smith es el hombre que tiene mucho que ver con la propiedad. Su esposa Marilyn cayó y su pierna es rota en 3 lugares. Entonces pasó 4 días creo en el hospital esta semana. Vamos a orar para ella. Dave Campy es el secretario del consejo de la iglesia. Él es el hombre que muchas veces toca la computadora durante la misa en inglés. Su madre Patricia murió ayer. Vamos a recordar a Dave Campy en nuestras oraciones. Ella tenía Alzheimer's, entonces no había una gran sorpresa. Había mucho tiempo sufriendo, pero pasó ayer. Bev Pfeiffer. Bev, típicamente están en la misa en inglés aquí. Bev y Ron. Bev recibió noticias que tiene cáncer, pancreatic cancer. Vamos a orar para ella. Heather Kelly es la madre de Edward Kelly. Heather va a tener back surgery, cirugía de su espalda para quitar dolor. Y como he notado, Bob Waldbauer tiene neumonía. Entonces vamos a recordar todas estas personas con todas sus dificultades en nuestras oraciones hoy. Y oremos la oración de la iglesia. Señor Dios, gracias por recordarnos por las palabras de San Pablo a los colosenses que tú tienes el poder, que tu reino es celestial, que tú tienes el poder sobre toda la creación, eres Dios mismo, y gracias por recordarnos durante este tiempo de entrar en un año nuevo, y especialmente cuando recordamos todos esos santos que están sufriendo por dolores o enfermedades. Ahora, recordamos que no nos ha salvado para esta vida o esta creación, pero nos ha salvado para estar contigo para siempre. Que das consuelo y paz y fe a cada persona que está sufriendo. Que das paciencia por tu espíritu y fe para recordar que tu amor no nos va a abandonar, incluso en una creación de sufrimiento, pero nos va a traer últimamente a tu lado en el cielo. Que das paz para Marilyn Smith, Dave Campy, Bev Pfeiffer, Heather Kelly y Bob Waldbauer. En nombre de tu Hijo, amén. La oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El saludo de paz. Para Lian. Paz de Cristo, Berta. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo, Noah. Give me your hand. Yeah. Paz de Cristo, Bob, Leon, si están mirando. El Señor sea con ustedes. Elevamos nuestros corazones. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: toman y coman, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa, dio gracias y se la dio a beber a todos, diciendo: beban todos de ella. Esto es mi sangre de nuevo pacto, derramada por ustedes y por todo el mundo, para el perdón de los pecados. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. Si quieren, para la distribución. El Señor dará fortaleza a su pueblo. Bendigamos al Señor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Bueno, el único anuncio que tengo yo, más que todos esos anuncios de personas en que pueden orar para esta semana, es que el 6 de enero empezamos con todos los estudios bíblicos y todo eso para el nuevo año. Las señoras de la congregación van a reunir para Lydia Circle el jueves 10 por la mañana. Se puede asistir a Orchard Park Bible Study 2 de la tarde el jueves y regresamos a nuestro estudio bíblico dominical también en el 9 de enero. Tengo que hablar con Jonathan, quien es presidente del leadership team ahora, Jonathan Hood. Pero los planes
por, por un tiempo tenemos nuestra reunión de la congregación anual el 9 de enero. Pero no hemos hablado nosotros sobre eso por un tiempo, entonces voy a chequear con Jonathan para ver, pero si es el caso voy a mensajar a ustedes para decir y tendremos una misa 9:30 bilingüe el 9 de enero aquí, entonces en una semana con una reunión después. Yo viajaré a Tucson, Arizona, empezando el 11 de enero para unos días. Entonces no es durante la semana, pero yo no estaré aquí disponible durante este tiempo y les van a recordar. Esa conferencia dada por Pastor Flunker cada 2 años. Van a recordar que fui para Puerto Rico en 2020. Ahora Tucson, Arizona. Y eventualmente vamos a tener una fecha para take down all the Christmas decorations. Pero ahora no tenemos una fecha exacta. Que tengan una buena semana y feliz año nuevo. Que Dios bendiga tu 2022.